Aquí comienza. La arquitectura no es una caja. Un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Y muy buenas noches. Hoy te voy a proponer un experimento muy simple. Quiero que abras Google Imágenes, y busques específicamente 4 cosas. Un auto, un avión, un barco y una casa. Y quiero que estos 4 objetos, estos 4 elementos sean de 1920. Quiero que los observes con mucho detenimiento, con calma. Fíjate en las líneas, en los materiales. Fíjate en las tripas de los objetos, de cada uno de ellos, sus formas, si son más angulosas o son más curvas, cómo son sus aberturas, cómo son sus cascos, sus materiales. Tómate tu tiempo, si quieres, para el audio en este momento, para que puedas ver mejor la imagen, y regresamos en un segundo. 1 hora después. ¿Listo? Ok. Ahora vamos con la segunda parte del experimento. Ahora quiero que realices una nueva búsqueda de estos 4 elementos, del auto, del avión, del barco, de la casa. Pero en lugar de 1920, quiero que estos objetos sean contemporáneos, que sean del hoy, de 2025, por ejemplo. Y quiero que vuelvas a realizar el ejercicio, que vuelvas a mirarlos con mucho detenimiento, que analices todo, absolutamente todo lo que se te pueda cruzar por la cabeza cuando miras las imágenes. Y ahora sí, quiero que me digas lo que ves. Seguramente te pasó lo mismo que a mí. Has descubierto que el auto cambió, que casi se volvió irreconocible. Uno mira un Ford T que con las formas toscas, con una máquina que, bueno, que es muy artesanal en cierta forma, ¿no? Y claro, y lo compara con los autos contemporáneos, máquinas mucho más sofisticadas, con esas curvas casi sensuales, llenas de sensores, y encima es eléctrico, con los faros que se ocultan, bueno, toda una tecnología por detrás, ¿no? El avión pasó exactamente lo mismo. Ya no es ese biplano de tela con madera que, bueno, tenía una hélice por delante. Ahora es un tubo de fibra de carbono con alas que se extienden de un modo aerodinámico. Y si encontraste un avión de combate, bueno, no hay más que decir. Casas de quinta generación, con toda una amplia gama de dispositivos electrónicos en su interior, pero la forma es increíble, los colores han cambiado. El barco pasó de carbón, remaches, con unas enormes chimeneas y un casco compuesto, pasó a los cruceros, ¿no? Esos grandes barcos que ahora parecen casi como ciudades flotantes, con piscinas, con cines, con un montón de restaurantes y bares, con 1000 cosas para hacer. Bueno, eso es otra especie, ¿no? Es otra cosa que ha evolucionado increíblemente. This is magic. ¿Y la casa? ¿Qué pasó con la casa? Bueno, si te fijaste bien, la casa muy parecida a la casa de 1920. Cambiaron los colores, los acabados, las cerraduras, las aberturas probablemente ahora son de mejor calidad, pero el concepto, la caja, sigue casi intacta. Si has mirado bien, sigue siendo un rectángulo con divisiones internas, ventanas en el perímetro y habitaciones como contenedores con funciones fijas. Un siglo después, la esencia no se movió tanto. Es alucinante, ¿no les explota la cabeza cuando piensan esto? O sea, cuando comparan el barco, el avión, cuando comparan todas las cosas, cómo han cambiado en el mundo, y la casa sigue igual, es increíble.
Un plan perfecto, sin fisuras. Acá aparece una idea que a mí me pone un poco loco, ¿no? Esta idea donde la innovación avanza, pero nosotros, arquitectos y constructores, no nos animamos a aplicarla en la vivienda. No es un problema abstracto de conservadurismo cultural. Es miedo, es temor operativo a salir de la zona de confort. Miedo al pliego, miedo al colegio profesional, que nos regula absolutamente todo, parece, al seguro, al promotor que no quiere sorpresas, al proveedor que no cambia su catálogo, y al usuario también que pide lo de siempre, porque el banco financia lo de siempre y tampoco sabe que hay otra alternativa. El resultado, obviamente, es una paradoja brutal. Vivimos rodeados de tecnología que corren a velocidades asombrosas, pero sin embargo la caja parece inmune a esa aceleración. Es como cuando el techo está en juego, minimizamos incertidumbres. Y el sector entero está diseñado muy precisamente para premiar la repetición y castigar los experimentos. ¡Tengo miedo! La casa no tiene por qué ser una caja. Nadie dice eso. Podría ser una plataforma, no un objeto que se termina y se cuelga con la llave, sino un sistema vivo y actualizable, como un software. Versión 1.0 el día que entras a vivir, versión 1.1 cuando cambias tus rutinas, versión 2.0 cuando, no sé, llegan tus hijos o empiezas a teletrabajar, y así sucesivamente. Podrían ser módulos que se agregan y se quitan sin una obra húmeda, tabiques que se mueven como gadgets, con instalaciones enchufables, con escenarios donde se modifiquen las luces, el sonido, el clima, que se pueda programar. Nada de tipologías fijas, de funciones reconfigurables y un layout que pueda aprender del uso real. Imagínense qué alucinante. Imagínense si miramos la vivienda no como esa caja y empezamos a mirarla con la flexibilidad, pero la flexibilidad en serio, no la flexibilidad del movimiento moderno. Yo creo que tenemos que dejar de copiar planos como si fueran estampitas. Necesitamos prototipar viviendas como prototipos de apps, testearlas con métricas de confort, con flujos de movimiento, con tiempos muertos, calores acumulados. Si un pasillo ya no se usa, desaparece. Si la cocina es el corazón de la casa, entonces crece. Un diseño generativo con criterios de variación múltiples. Imagínense con evaluaciones automáticas de desempeño, con elecciones informadas, no por gusto del diseñador, no porque le sale de su fantasía. Y si la vivienda es de fabricación industrial, que ésta sea de verdad, que sean de piezas precisas, de montajes rápidos, de tolerancias controladas, que posibiliten desmontar, reubicar, revender, una economía circular de la vivienda, pero en el sentido amplio, no que tenga que contratar un especialista para que haga el estudio, para contratar a otro especialista que lo va a desmontar y para contratar a otro especialista. No, joder, eso no es flexibilidad. Eso es una situación tan engorrosa que al final termina saliendo más cara y uno termina diciendo, ¿sabes qué? Tíralo, compro algo nuevo y me ahorro un montón de dinero. Porque en realidad muchas veces pensamos desde el PowerPoint, pero no desde los fundamentos del siglo XXI. La casa 3.0 podría ser una casa que escucha, que mide, que responde, con sensores baratos, con gemelos digitales que simulan antes de tocar nada, una inteligencia artificial que sugiera microcambios o que los desarrolle para ahorrar energía, para ganar luz, para decidir y que me permita vivir mejor. Que tenga interfaces simples para que cualquiera pueda editar tu casa sin llamar a media humanidad para que lo haga. Que produzca cambios en el modo de vivir, que la casa cambie contigo. ¿Te cansas del dormitorio al norte? Ok, muevo un par de cosas y con una serie de presets de distribución, muevo tabiques y ¡pum! Listo, se ha convertido en otra cosa diferente. Estás probando tu casa y estás modificando tu casa constantemente. Sería fantástico, pero estamos acostumbrados a la caja hermética de material que no se modifica. Seguimos entregando cajas copiadas que se diseñan como si fueran por plataformas habitables. No estamos creando futuros. No hablemos más de límites, hablemos de decisiones. Esto no es ciencia ficción.
es ciencia en producción. Y acá arranca el viaje. Así que como toda buena historia, esta comienza con «Había una vez». Welcome to the cathedral of dust, where walls don't breathe, they just trust. A box for the faithful, a coffin for the just. Modern love built on rust. Había una vez un pueblo al que le debemos mucho. Le debemos, por ejemplo, la democracia, le debemos muchas palabras de nuestro lenguaje o le debemos nuestra manera de pensar. Y si miramos un poquito más con atención, hasta también le debemos fragmentos de nuestra casa. Este pueblo son los griegos, esencialmente un pueblo que nunca llegó a ser un imperio como tal, pero que nos legó una serie de elementos que son incontables, ¿no? Y en estas cosas que nos legaron también está la casa, pero con algunos matices. Lo que quiero que hagamos ahora es un breve repaso de la evolución de la casa hasta la época contemporánea. Así que arrancamos este viaje con los griegos y su casa, que era una casa muy pequeñita, casi mínima, pero no por pobreza o por escasez, independientemente que era cada familia la que tenía que construirla, pero el verdadero escenario de la vida griega estaba afuera. El clima benigno, con una luz constante, esa heliofanía, ese sol tan hermoso, que parece inventado, el pueblo entero y unido a su propia cosmovisión, producía lo que ellos llamaban el sinoiquismo, ¿no? El habitar juntos, el estar juntos en los espacios, y donde el griego la mayor parte del tiempo la pasaba en los espacios públicos, en el ágora, en el teatro, en la calle, y el interior de la casa, o la casa más precisamente, apenas era un refugio para la noche, un refugio para dormir, un lugar para recogerse más que específicamente para vivir. Las casas más amplias se organizaban en torno a un patio, el peristilo, que era el centro de vida familiar, ese espacio por excelencia donde la casa respiraba, ¿no? Era un espacio muy acogedor, un espacio cuidado, generalmente con elementos vegetales, donde se cocinaba, se conservaba la cultura, las tradiciones de la familia, donde se descansaba. El patio no era un lujo, era el pulmón del habitar. Así, esencialmente. Aw, so cute. Con la llegada de los romanos, primero la República y después el Imperio, la vivienda obviamente necesitaba evolucionar. La casa se convirtió rápidamente en una máquina de poder. Imagínense, si estamos hablando del Imperio Romano con los ciudadanos ricos, la vivienda se transformó y la casa patio griega fue absorbida y casi puesta con esteroides y se transformó en una casa a patios, ¿no? Donde aparecía el primer patio, el patio que era para las actividades sociales, la actividad del pater familia, el atrio, y otro patio determinado para las actividades familiares, que era el peristilo. Sí, peristilo, igual que el patio griego. Esta herencia griega la toman los romanos y la incorporan a su casa. Y podían existir otros patios para los esclavos, etcétera, etcétera. No para que vivieran los esclavos, sino para realizar las tareas, ¿no?, domésticas de la casa. Esta casa se llamaba la domus y ya no era solo un lugar para vivir, sino también era un lugar para mostrar el poder de quien habitaba en ella, con mosaicos finos, con fuentes, con espacios para ser admirados. La casa empieza a tener espacios destinados a la actividad, para comer, para dormir, para recrearse. Tenía salas destinadas específicamente para cada cosa. La casa se vuelve casi como una escenografía, una arquitectura de prestigio donde la vivienda era la materialización de esos rituales, con grandes materiales que venían de todas partes del imperio, que muchas veces la casa recordaba a la familia y las leyes dentro del mismo espacio. Era una tipología hermosa, era preciosa, terriblemente sofisticada. Aquí hace falta dinerito fresco. Claro, había otras casas que no tenían tanta suerte,
eran las insulae, edificios de alquiler para la clase media o la clase baja. Básicamente eran edificios de varios pisos, espacios mínimos, una primera forma de vivienda vertical donde convivían familias enteras con talleres, animales, humo, humedad y peligro, todo en un mismo combo, ¿no? En ellas de alguna forma se adivinaba si la ciudad crecía y cómo crecía, y generalmente era hacia arriba y en muy malas condiciones. No me gusta esto, Homero. Con la caída del Imperio Romano, el modelo patricio sobrevivió, pero mutando en cierta forma, ¿no? El patio no desapareció, se trasladó, se reinterpretó, se readaptó. En el mundo islámico, el patio adquirió una nueva dimensión, por ejemplo, de control climático. Se transformó en un regulador natural, en una máquina térmica que permitía que la climatización fuera un poco más efectiva y mucho más precisa. Era un dispositivo de sombras, un dispositivo de silencio, un dispositivo de rituales, pero casi con esta idea del agua incorporada dentro de la vivienda, a través de fuentes, a través de canales por donde corría el agua y generaba no solo humidificación del aire, sino también el sonido y la idea de relajación. Este modelo pasó al sur de Europa, al norte de África, y más tarde, con la expansión y la llegada de los españoles a América, bueno, nacieron una serie de viviendas donde incorporaban el patio andaluz, las casas coloniales. Más tarde, y con la evolución de la ciudad, se fueron fragmentando y dando lugar a lo que se conoce como la Casa Chorizo rioplatense, ¿no? Una sucesión de habitaciones alineadas que están conectadas una detrás de otra, con una galería lateral que muchas veces era un fragmento de ese patio que había quedado, y por donde generaba una circulación y también como aislante térmico y como receptáculo de las actividades que allí se desarrollaban, ¿no? Este tipo de disposición en línea en secuencia era fascinante, era alucinante. O sea, uno necesitaba entrar en una habitación y tenía que pasar por todas las que estaban precedente a esto, ¿no? Esta idea que existía de hace muchísimo tiempo, de estas ideas de habitaciones con cámaras, antecámaras, recámaras, etcétera, etcétera, ¿no? Una detrás de otra, donde para llegar a la habitación final había que atravesarlas a todas. Incluso si te fijas en la planta de Versalles, con todo el lujo, esa lógica, sigue siendo igual. Un conjunto espacial jerárquico donde el recorrido está marcado por el poder. The street is very, very cool. Pero a medida que las ciudades se iban densificando y el patio se encogía hasta quedar reducido a patios de aire y luz, casi como ranuras verticales donde la luz a veces parece que tiene miedo de entrar y se queda medio en la penumbra, se queda muy arribita y no baja hasta los pisos más bajos. El pasillo también, en muchos casos, daba lugar a que se pudiera suceder esta cantidad de habitaciones y empezar a fragmentarse y empezar a alquilarse incluso a familias enteras, ¿no? Durante el siglo XIX, la vivienda se convirtió en una máquina de hacinamiento. En las ciudades industriales como en Londres era terrible, era una cosa pero inhumana, ¿no? La casa se subdividía en habitaciones donde se alquilaban a familias enteras. Imagínense, familias completas viviendo en habitaciones de 4x4. Hay un gráfico que a mí me impacta mucho, que aparece en el libro de Benévolo, La historia de la arquitectura moderna, y es estremecedor, ¿no? Porque muestra cómo una familia entera dormía, cómo se tenían que poner los niños en los pies de la cama, los adultos. Bueno, toda una cuestión casi como si fuera un gran rompecabezas para poder dormir un poco mejor, ¿no? Claro, las habitaciones eran pequeñas, saturadas, olvídense de la ventilación, donde la gente cocinaba dentro de la casa en pequeños braseritos, en pequeños hornillos, y donde la gente además, en muchos casos, hasta se llegaba al caso de tener que dormir por turnos, porque no entraban todos. La estratificación social se dibujaba literalmente en los planos. La buhardilla y los sótanos eran los extremos de la pirámide. Arriba los sirvientes, con techos inclinados, fríos, y abajo los más pobres, sin luz, sin aire, rodeados de humedad, rodeados de desechos. Todo esto funcionó durante mucho tiempo hasta que alguien descubrió que las buhardillas daban buenas vistas, entonces podían ser rentables,
Y entonces también fueron arrebatadas a los pobres sirvientes que pasaron a las partes más bajas de la casa, de nuevo, volviendo a vivir en la humedad, con los desechos, con los insectos, etcétera, etcétera. Lo único que quedó era para los pobres lo bajo, lo oscuro, lo húmedo, lo invisible. No me gusta esto, Homero. Claro, si uno piensa en una sociedad densamente poblada, hacinada, con un montón de desperdicios en la calle, es como la tormenta perfecta y es cuando aparece la epidemia. O sea, ya está todo listo para que entre el maldito de la historia, ¿no? Las epidemias fueron terribles y forzaron este cambio, ¿no? El cólera, la tuberculosis, las enfermedades de agua, demostraron que la arquitectura no era una cuestión solo estética o de confort, era también de supervivencia, porque los ricos también se veían afectados por los problemas de los pobres, ¿no? Y ahí empezó una nueva revolución doméstica, una revolución impulsada por estos fantásticos utópicos que generaron todo un cambio en la sociedad y trajeron un poco de humanidad a las sociedades del siglo XIX, a las ciudades del siglo XIX, ¿no? Hay dos inventos que fueron determinantes en cierta forma, más allá de la salubridad y más allá de todos los avances que se hicieron en materia de vivienda, pero me refiero, estos inventos fueron interesantes porque permitieron, por un lado, que las ciudades pudieran crecer en altura y el otro, que de algún modo las ciudades fueran un poquito al menos más saludables. Estos fueron el ascensor, patentado por Otis, y el sifón sanitario. El primero, como les decía, permitió que la ciudad creciera en altura, democratizando los pisos y, al menos esto en teoría, permitía el acceso a todos a diferentes niveles, ¿no? El segundo fue fundamental porque transformó la higiene urbana. Los pozos negros que hasta ese momento se ubicaban afuera de la vivienda fueron sustituidos por una red de cloaca mucho más trazada, mucho más eficiente y que permitió que por primera vez el baño y la cocina no fueran esos elementos relegados a las partes traseras de las viviendas o fuera de las viviendas, sino que pudieran estar integrados dentro de la casa, sin riesgo de infecciones. Imagínense, fue un salto enorme, enorme. La vivienda comenzaba a modernizarse, o sea, cambiaba no solo su forma, sino que además se hacía mucho más eficiente y generaba salubridad además. Pero esa modernidad no era perfecta. La casa del siglo XIX y principios del siglo XX tenía techos altísimos, imposibles de calefaccionar, los materiales muchas veces eran insalubres y la luz brillaba por su ausencia. No había espacios donde no entraba la luz natural, se formaban hongos, moho. Faltaba una síntesis, faltaba algo que mejorase aún más el estilo de vida de la población. Y yo creo que esa síntesis llegó con el movimiento moderno, con todos los avances que se habían producido en los últimos tiempos, con esa fe casi científica en la razón constructiva, en la idea del hormigón, del acero, del vidrio, que convirtieron a la casa en una especie de laboratorio de higiene, ¿no? De eficiencia y también de forma pura. Nosotros amamos a Le Corbusier. La luz, el aire, la funcionalidad, poco a poco comenzaron a reemplazar la ornamentación que muchas veces era caprichosa, era sucia, era peligrosa. Y por primera vez el diseño estaba al servicio de la salud, ya no era decoro, ya no era decoración. La cocina y los baños, que durante siglos habían sido anexos, ahora pasaron a formar el centro, el núcleo de la vida. El ascensor se volvió cotidiano. La vivienda por primera vez pudo elevarse a 20 pisos, 30 pisos. El hogar moderno, sí, señoras y señores, había nacido. Pero cuidado, porque era una semilla peligrosa, que con el tiempo se volvería en su contra. El movimiento moderno había producido una gran innovación, había producido casas eficientes, casas dimensionadas de acuerdo a las funciones. Había un librito, todavía existe, el libro de Neuffer, un arquitecto que llegó a medir absolutamente todo. Es alucinante ese libro cuando se los muestro a mis estudiantes, porque hay también gallinas, hay cabras. Neuffer midió todo, porque como una arquitectura eficiente debía ser una arquitectura que estuviera de acuerdo a las medidas. Si uno quería diseñar un baño, quería diseñar una cocina o quería diseñar, no sé, una fábrica,
consultaba rápidamente el Neufeld y de allí sacaba todas las dimensiones necesarias para que el espacio fuera funcionalmente eficiente, ¿sí? Está todo medido, es alucinante. ¿Cuánto mide un hombre con los brazos extendidos? ¿Cuánto mide una mujer con los brazos extendidos? Bueno, todo. This is magic. Claro, con esta situación no es extraño que la vivienda alcanzara un equilibrio tan pulido, tan lógico, tan perfecto. Pero ese equilibrio se terminó congelando. Lo que había empezado como un impulso de libertad espacial se transformó en un dogma, ¿no? Los planos se repiten, las tipologías se comienzan a estandarizar y la búsqueda de salud se convirtió en una obsesión por la esterilidad, ¿no? Los baños blancos, la cocina como si fuera un quirófano de hospital, limpio, frío, eficiente, algo sin alma, obviamente. Era una arquitectura que parecía diseñada para ser desinfectada, pero no para ser vivida. Pero aunque el electrodoméstico, los muebles se hacían más pequeños, porque, qué sé yo, las grandes neveras dieron paso a las neveras mucho más eficientes, la casa también se encogió. Claro, porque Neufeld también se iba actualizando y aparecían nuevas dimensiones. Y así, en lugar de aprovechar que la tecnología se hacía más pequeña y poder ganar confort en la vivienda, no. La usamos para la especulación, para reducir metros y encarecer su precio. Un plan perfecto, sin fisuras. Lo que debía ser optimizado se convirtió casi en una optimización miniaturizada, ¿no? Un proceso como si fuera los jíbaros que trataban el espacio para reducirlo y el rendimiento económico pesaba muchísimo, muchísimo más que la idea de habitar. Y así, ese espacio que había atravesado siglos y siglos de evolución, que terminó con pestes y plagas, había quedado detenida en el tiempo, víctima de su propio éxito funcional, ¿no? Y ahí es donde empieza la verdadera pregunta. Si el siglo XX buscó casas más racionales, entonces, ¿qué es lo que debería buscar el siglo XXI? Porque si lo pensamos bien, el movimiento moderno resolvió casi todo, pero se olvidó de lo más importante. Y es que en su afán por hacernos más puros, más blancos, más perfectos, nos quitó la imaginación y nos quitó lo que significaba vivir en una casa. Iron veins and concrete skin. Cuando era estudiante en los primeros años, había un sitio al que iba a sacar fotocopias de los libros y de los apuntes que necesitaba para la facultad, que obviamente siempre eran muchísimos, y en ese lugar era fantástico, era casi como un santuario porque las fotocopias eran muy baratas, lo cual para un estudiante era casi como un milagro, porque no había que elegir si sacar copia de este o aquel apunte, o si había que sacar de esta cara y de esta cara no, sino que directamente uno, sin remordimiento, decía, saca todo, y se sacaba todas las copias que uno necesitaba. Viejo el ejemplo, ¿no? Claro, tenía su encanto, pero era un encanto imperfecto. La máquina no era precisamente de última generación, la fotocopia que tenía, y tengo mis sospechas que el dueño tampoco utilizaba el mejor tóner del mercado, ¿no? O sea, a veces el cartucho estaba medio gastado, dependía mucho de la hora del día o de, qué sé yo, la cantidad de fotocopias del turno que te había tocado. El papel tampoco era de buena calidad, muchas veces era transparente y si no, era un poco amarillento, con ese olor a polvo caliente que sale de la copiadora como un suspiro de viejo, ¿no? El resultado era bueno, era, qué sé yo, para un estudiante que quería gastar poco y que encima tenía buena vista en ese momento, bueno, era 100% recomendable. Claro, las copias eran una caja de sorpresas, ¿no? Como diría Forrest Gump. Eran copias borrosas, muchas veces eran incompletas, con palabras cortadas, con frases que se iban como desvaneciendo, dejando como en misterio lo que continuaba, ¿no? Uno a veces tenía que adivinar lo que decía y completar las lagunas
con un lápiz, un bolígrafo y con muchísima, muchísima imaginación. ¡Uy, qué lindo! Acuarelas. Era un proceso artesanal, ya lo sé, donde casi como literalmente uno reescribía el texto, ¿no? Era como si uno iba haciendo el texto de forma manuscrita. El proceso era maravilloso y creo que ahí está la esencia, porque cada estudiante debía intentar leer el texto, completándolo de acuerdo a lo que entendía. Así cada copia dependía de la calidad que había salido y podía convertirse en una versión totalmente distinta del original. A veces las palabras se intuían con facilidad y la reparación era casi inmediata, ¿no? Pero en otras, la mala tinta y el lenguaje técnico de muchas asignaturas, bueno, surgían interpretaciones gloriosas, gloriosamente erróneas, que, bueno, todavía me acuerdo de muchísimas de ellas, de, qué sé yo, de la exposición de un compañero de Franco que rápidamente las imponentes obras romanas, especialmente las termas de Caracalla, bueno, en su exposición pasaron a ser impotentes y las termas se transformaron en las termas del loco Cala, ¿no? Claro, era otro mundo, ¿no? Pero esta idea de la fotocopia, a mí me gusta tomarlo como un referente y utilizarlo para explicar lo que venimos trabajando con el tema de la casa y el movimiento moderno. Yo lo llamo el efecto fotocopia. Y si uno fuera un gran crítico de arquitectura y tuviera que hacer una definición, bueno, podría ser algo así como el efecto fotocopia es el proceso mediante el cual una idea, cuando es reproducida una y otra vez, casi de forma ininterrumpida, cada nueva reproducción va perdiendo nitidez, se vacía de matices y acaba transformándose en algo distinto que muchas veces incluso llega a ser opuesto al original. It's simple magics. Esto es sencillísimo de verlo en la arquitectura. Ese efecto no solo existe, sino que casi como que se institucionalizó, ¿no? El movimiento moderno nació con esta idea brillante: viviendas para las personas, ecológicas, ventiladas, funcionales, adaptables, baratas, etcétera, etcétera. Espacios que eran pensados para vivir, pero no para ser fotocopiados. Y así, construcciones industrializadas, rápidas y eficientes, pero que con el paso de las décadas el concepto se fue replicando, reinterpretando, simplificando, hasta que quedó casi reducido a sombras, ¿no? Lo que se copió fue la imagen, pero no la inteligencia del sistema. Cada nueva versión fue un poquito más borrosa, un poquito más superficial, hasta que la forma que sobrevivió terminó siendo vacía de sentidos y en muchas veces emborronada. El resultado, a ver, lo tenemos a la vista: salgan a la calle y miren. Las cocinas funcionales, pensadas como el corazón técnico de la casa moderna, terminó convertida en una micrococina, un rincón, muchas veces con ventilaciones inventadas, donde son tan angostas que no se puede abrir la puerta del horno sin golpear la nevera o sin tener que salir para poder abrirla completamente, ¿no? El baño, que había sido símbolo de higiene y bienestar, se transformó en un cuartucho de supervivencia donde todo cabe apretado, salvo la dignidad que ya directamente no cabe. Y en ese proceso de recortes milimétricos, el primero que cayó fue, obviamente, el bidet. Fue sacrificado en nombre de los metros cuadrados. Afortunadamente todavía hay ciudades donde el código de edificación prohíbe eliminarlo. Lo digo bajito porque quizás algún especulador escucha, toma nota y decide cambiar la ley, y ya me imagino el promotor del futuro sonriendo cuando visita el piso piloto y vendiendo el nuevo baño sin bidet como un espacio multifuncional para que se pueda hacer yoga, meditación o se transforme en un playroom, obviamente cobrando 15.000 euros más por los 25 centímetros cuadrados que ha ganado, ¿no? Esa es la paradoja: más absurdo, más pequeño, y mientras el coche se volvió eléctrico, el avión se hizo supersónico y el barco se hizo autónomo, la casa se volvió más cara, más pequeña y más rígida.
La arquitectura que debía liberar terminó encerrando. El espacio doméstico se sofisticó con sus equipamientos, pero se ensombreció de sentido. La casa moderna, esa que nació para abrir el mundo, terminó siendo una celda con Wi-Fi, perfectamente conectada y perfectamente estanca. Hoy nuestras viviendas son diseñadas por agentes inmobiliarios. Esto yo alucino con estas cosas, porque son los agentes inmobiliarios los que diseñan, son los bancos y los fondos de inversión los que deciden qué se construye y qué no. Y el arquitecto simplemente es el asesino cómplice que ve cómo muere la comodidad, la vida para cobrar unos miles de euros más, nada más. Y en esa farsa que llamamos ciudad contemporánea, la caja sigue siendo caja, solo que ahora tiene cobertura 5G. It was clean, but the white cube killed the dream. Blueprint saints and architects avoid. They drew salvation to keep us employed. Welcome to the cathedral of dust where Ahora te propongo que rompamos las barreras, que recerremos de una vez esos vetustos libros de arquitectura que todavía se veneran como planos amarillentos, esa teoría que está agotada, que ya estaba agotada antes de que existiera Internet. Te propongo que dejemos de un lado las revistas de arquitectura de billutería, esas que venden esa estética de lujo, pero que tienen alma de plástico, ¿no? Que son puras superficies doradas, decoradas, puros renders de lujo, que solo tienen muebles caros dentro de cajas herméticas, solo destinada a una clase privilegiada, que no piensa en metros cuadrados sino en hectáreas cuadradas, ¿no? Es increíble cómo las casas aumentan de tamaño, pero siguen teniendo la misma lógica de caja cerrada con tabiques internos. Por una vez te pido que me hagas caso y que abramos otra bibliografía, ¿sí? Hagamos el intento. No hablamos de una bibliografía de arquitectura, sino de ingenieros de materiales, de neurocientíficos, de filósofos, de programadores de Internet, de programadores de IA, de biólogos sintéticos, de astrofísicos que imprimen hábitats para Marte. Gente que no diseña fachadas, sino que diseña a través de hipótesis científicas, porque yo creo que ahí, en los márgenes de lo que la arquitectura todavía no se atreve a mirar, están las próximas viviendas. Los nuevos materiales, la inteligencia artificial, los sistemas robóticos, la fabricación aditiva, los algoritmos evolutivos, todo eso está empujando el concepto hacia otra dimensión. Y no se trata aquí de cambiar de herramientas, se trata de cambiar la naturaleza misma del hábitat. Pues me parece que tomaste algo muy fuerte. Siempre que hablo de esto me acuerdo de Humberto Maturana, ¿no? Aquel biólogo chileno que revolucionó el mundo, pero mirando más allá de los organismos, más allá de la biología. Él fue capaz de reconfigurar su disciplina completa y transformar a otras tantas disciplinas en el camino. Maturana no encontró su respuesta en la biología tradicional, sino que mirando más allá, hacia la filosofía, hacia la cibernética, hacia la teoría de los sistemas, y a partir de ahí producir el cambio. Ese fue el punto, la verdadera enseñanza de la arquitectura. Yo creo que ya no está en los libros de arquitectura. Hemos perdido el rumbo, hemos perdido el norte. Yo creo que la revolución está en los descubrimientos que están ocurriendo afuera, en la física cuántica, en la biología sintética, en la neurociencia, en la inteligencia artificial, obviamente. En los laboratorios donde no se diseñan materiales a escala 1:1, sino a escala molecular. Si Maturana revolucionó la biología mirando fuera de la biología, nosotros tenemos que revolucionar la arquitectura mirando fuera de la arquitectura. Quizás si nos animamos, estemos al borde de una segunda revolución doméstica. No una que cambie la mampostería por el vidrio o el hormigón por la madera laminada, sino una donde una casa deje de ser un contenedor estático y se convierta en un organismo sensible y evolutivo. Hoy la tecnología digital permite hacer cosas asombrosas, proyectar viviendas mucho más eficientes, no solo desde el punto de vista energético, sino también cognitivo. Los algoritmos de simulación pueden analizar en segundos miles de configuraciones espaciales, pueden analizar materiales, climas, encontrar la versión más óptima para cada entorno, para cada orientación, para cada modo de vida. Y de nuevo, no nos sustituyen. La inteligencia artificial no sustituye al arquitecto, lo amplifica, lo hace más poderoso, le permite diseñar con datos, anticipar comportamientos, medir emociones, validar hipótesis.
Ya no proyectamos solo por la forma o por lo que me salga del ojo. Proyectamos la experiencia de levitar antes de que exista, pero con datos. This is artificial intelligence. Los nuevos materiales son otros ejes de esta revolución silenciosa. Aparecen polímeros que son autorreparables, capaces de construir y reconstituir estructuras cuando se dañan, o materiales que imitando la biología de los tejidos vivos, cierran fisuras, cicatrices en las fachadas, estructuras que detectan el deterioro y lo sanan de alguna forma, ¿no? Esto no estamos hablando de ciencia ficción, no hablamos hoy de cosas que parecen sacadas de un libro de Asimov, no. Esto es lo que se investiga en laboratorios de biomateriales y nanotecnología, donde se combinan proteínas, donde se combina el grafeno y los polímeros conductivos para crear materiales inteligentes, materiales capaces de aprender del daño y reforzar zonas débiles tras un evento catastrófico. De este modo la casa se convierte en un cuerpo sensible, autorregulado, adaptable. Pero, claro, todo es terriblemente imposible si seguimos pensando en 4 paredes planas, si seguimos pensando en un piso y un techo, todo hecho con vidrio, ladrillo u hormigón. Necesitamos otra forma de ver, necesitamos otra cosa. Necesitamos salir de nuestra zona de confort y experimentar con nuevas formas. Ahí es donde la visión de Greg Lynn, y se acuerdan de su casa embriológica, se vuelve profética. Una casa que crece, se deforma, se adapta, como si fuera un organismo que genera variaciones, mutaciones, nuevas posibilidades sin recurrir a la repetición. Le Corbusier no estará de acuerdo con esto. Estamos hablando de viviendas completas fabricadas en horas, no en meses. Imagínense con mezclas de cemento biológico y una nueva generación de polímeros activos. Casas que se imprimen con precisiones milimétricas, capa por capa, capaces de modificar su geometría en tiempo real. Casas que no solo se construyen, se actualizan, como si fuera una versión de software. Es alucinante. Imagínense, podemos imprimir muros con canales de aire que respiran, techos que dispersan el calor como los termiteros de África, ¿no? Casas que filtran la luz como si fueran hojas vegetales, suelos que almacenan energía cinética o que tratan las aguas grises. La vivienda deja de ser una obra, se convierte en un organismo fabricable y edificable. This is magic. Imaginemos por un instante, solo por un instante, si un gobierno, en lugar de repetir planes obsoletos, se tomara en serio esto de la tecnología. En cuestión de meses podría erradicar los alquileres abusivos, la falta de oferta, los zulos sin ventilación. Podrían fabricar hábitats evolutivos accesibles de bajo costo y de alta calidad, replicables en cualquier lugar. Pero, claro, la caja da tranquilidad, ¿no? La caja siempre da tranquilidad. Total, el problema de la vivienda es de los otros, de los pobres, de los que no pueden acceder a una hipoteca. Y mientras tanto, el negocio inmobiliario sigue igual. Hoy nos venden como alta tecnología casas equipadas con sensores, actuadores, microprocesadores que miden la humedad, la temperatura, el CO2 o el estado emocional de las personas. Esto es increíble. Eso yo, cuando veo estas cosas, me da náusea. Son casas, según las publicidades, que responden con un parpadeo de luces, con un modo zen, con una persiana que baja sola. Perfecto, fascinante. Pero seamos honestos, en serio. Esto ya existe desde hace más de 20 años. Y hoy un niño de 10 años puede programarlo con una placa Arduino y una protoboard. Entonces, no nos engañemos que eso es innovación. No nos engañemos que eso es el siglo XXI. Lo que nos están intentando vender es una caja de zapatos, pero que ahora le pusieron lucecitas de arbolitos de Navidad. No es arquitectura avanzada, es un marketing digital con paredes. Architects avoid their true salvation to keep us employed. Welcome to the cathedral of dust, where the windows are scream, the mirrors disgust us, sterile prayer in the... A ver, hagamos una pausa. Hoy, si entras a Amazon y escribes casa, te aparece una publicación que dice así: casita prefabricada ampliable, resistente a la intemperie,
al viento, anticorrosión, con baño, cocina y 2 dormitorios para familias pequeñas. Precio, 21.919 euros. Sí, escuchaste bien, 21.919 euros. Ya sé que necesitas el terreno, necesitas la cimentación, las acometidas, las licencias y la peregrinación burocrática por ayuntamientos, tasas, certificados y no sé cuántos miles de millones de cosas más. Pero vamos al punto. Es una casa completa, con ventanas, puertas, baños, tubería. Una caja, sí, también. De dudosa belleza, probablemente, y te diría ya que pierdas toda esperanza. Pero insisto, 21.919 euros y la dejan en la puerta de tu casa. Y según anuncia la publicidad, solo necesitas 30 minutos para que esté lista. Ahora voy a salir un segundo de mi rol de arquitecto y pienso como una persona común. Y si tengo que pagar un alquiler toda mi vida, si la hipoteca hoy por hoy me resulta inalcanzable, porque la vivienda se ha convertido en un privilegio más que un derecho, entonces esto que antes sonaba ridículo, bueno, empieza a ser una alternativa real, ¿no? Y ahí surge la pregunta que nadie en nuestra profesión quiere hacerse. ¿Por qué existe esto? Con los millones de estudiantes que egresan cada año, ¿por qué no hay un arquitecto capaz de diseñar algo bueno, bonito y barato? Con los mismos criterios de eficiencia industrial, pero con un mínimo de inteligencia espacial y estética y por supuesto de dignidad. ¿Por qué yo, ser humano normal, tengo que comprar mi casa en Amazon sabiendo que es fea, que no sé cómo está hecha, que probablemente no tenga ni alma, pero que resuelve un problema que nosotros, los arquitectos, ya no sabemos resolver? Claro, yo sé que estoy simplificando muchísimo el problema, que hay empresas que hacen casas más económicas, que quizás hasta un poco mejor, pero vamos a la esencia de lo que quiero comentarles acá. ¿No será que el modelo completo de arquitectura está obsoleto? Nos resulta sencillísimo descalificar a Amazon, a la inteligencia artificial, a los maestros constructores, a los ingenieros, bueno, la lista continúa, porque decimos que no entienden la arquitectura, que no comprenden la poética del espacio, que no saben de proporciones, no saben de luz, que necesitan nuestra mano experta, nuestra mano, para eso estudiamos, nosotros nos formamos para crear arquitectura, pero mientras nosotros seguimos dando conferencias sobre Le Corbusier y repitiendo las mismas palabras que dibujamos hace medio siglo, ellos están resolviendo sin romanticismo, sin pretensiones, lo que debería ser nuestro trabajo. Y lo peor es que lo están haciendo a escala industrial. ¡Tengo miedo! Nosotros, refugiados en una torre de cristal, hablando solamente entre nosotros, convencidos de que el mundo espera nuestra próxima genialidad, pero la realidad es que la mayoría de la población no puede pagar ni el metro cuadrado más barato que diseñamos. Y así, entre render, concursos, publicaciones, seguimos diseñando para el señor feudal, para el nuevo señor feudal. Solo que ahora ya no se llama así, sino que se llama banco, se llama fondo de inversión. Y encima seguimos construyendo con los mismos materiales, las mismas tipologías, las mismas reglas que hace 100 años. Pero mientras tanto, la gente vive en contenedores, en microviviendas, en unidades prefabricadas que compran por internet, que les llega en un camión y se monta en un fin de semana. Y aunque nos duela admitirlo, funcionan y son algunas maravillosas. Porque el problema no es que Amazon venda casas. El problema es que la arquitectura renunció a hacerlo mejor. Nos gusta pensar que somos guardianes del buen gusto, de la cultura, de la belleza. Pero la verdad es que hemos dejado de ser relevantes para la mayoría de las personas. El mundo real necesita soluciones habitables, no discursos. Necesita casas, no renders. Y mientras seguimos defendiendo una tradición que ya no dialoga con la vida contemporánea, otros, sin título, sin currículum, sin teoría, están diseñando el futuro. Así que, si la casa de Amazon es fea, es genérica y es una caja, sí, pero también es una advertencia. Porque si el próximo gran salto de la vivienda no lo lideran los arquitectos, lo hará la tecnología. Y ese día, cuando el habitar se reduzca a un algoritmo de recomendación o a un catálogo de espacios sugeridos, no podremos decir que no nos lo vimos venir.
Ya lo decía Patrick Schumacher, que el modelo está en crisis, el modelo está muerto y lo que viene no se va a parecer en nada a lo que enseñamos. Hace muy poquito, la rectora de una de las universidades más importantes del mundo, la Universidad de Oxford, en su discurso de apertura del año escolar, dijo, y cito, no estoy segura de que hayamos comprendido del todo la enormidad de la transformación que traerá la inteligencia artificial. La disrupción será mucho mayor y más rápida que la que hemos presenciado antes, y no tendremos una o 2 generaciones para adaptarnos como tuvimos durante la Revolución Industrial. Me encanta estas palabras porque es una advertencia tan precisa, pero nosotros seguimos mirando para otro lado. Pero yo solo pinto con acuarelas. Así que la pregunta aquí es bastante simple. ¿Como arquitectos tenemos lo que se necesita? Porque el futuro no va a esperar a que terminemos de discutir si la caja, es un organismo, la inteligencia artificial nos está quitando el trabajo, no nos está quitando, nos deja jugar con la arquitectura o no nos deja jugar con la arquitectura. El futuro ya está en el carrito de compras. Solo falta que alguien, nosotros, los arquitectos, si todavía nos queda algo de coraje, decidamos diseñarlo mejor o quizás esperemos que nos venga en nuestra próxima preferencia de Amazon para que lo compremos en un Black Friday. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.